Alejandro Maldonado Aguirre ya se encuentra en Casa Presidencial dialogando con el señor presidente de la República y de un momento a otro pues ya ingresarán al Salón de los Espejos para llevar a cabo la conferencia de prensa. Ya están presentes todos los medios de comunicación del país y en estos momentos estamos viendo ya ingresar a los ministros de Estado a la Casa Presidencial, en donde pues será presentado el nuevo vicepresidente que fue pues elegido por el Congreso de la República. Así que el gabinete de gobierno ya está presente, todos los ministros correspondientes, y ahora quedan a la espera del ingreso del binomio presidencial, encabezado por el señor presidente constitucional de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Aquí será presentado el nuevo vicepresidente, el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, que precisamente obtuvo 115 votos en el Congreso de la República para ocupar este alto cargo del organismo ejecutivo. Así que a partir de hoy, pues ya empieza sus funciones el señor vicepresidente de la República. Ya él se manifestó en su primera conferencia de prensa en el Palacio Legislativo y naturalmente pues ya los medios se dieron cuenta de lo que él ha pensado y que naturalmente va a llevar a cabo durante su gestión. Le ha dicho a los medios que va a ser una vicepresidencia de puertas abiertas y que pues todos los periodistas tendrán acceso a la información. Así que vamos también a recibir las apreciaciones de nuestro colega Armando Aguilar. Bueno, Freddy, después de una larga discusión en el Congreso de la República por la primera terna que fue propuesta por el señor presidente de la República, de las cuales pues denegaron los señores diputados a aprobarla, se puso de nuevo al señor licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, quien en estos momentos ingresa con el presidente de la República. Adelante, estudio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Pedí a los miembros, a los señores ministros que nos acompañaran para darle una calurosa y cordial bienvenida a don Alejandro Maldonado Aguirre como nuevo vicepresidente de la República. Como ustedes saben, hace apenas unos momentos, en un auténtico ejercicio democrático, el Congreso de la República eligió a un guatemalteco ejemplar para asumir el cargo de vicepresidente de la República. Hoy, nuestras instituciones y sus procesos en el marco de las reglas constitucionales han derivado en una votación que desde el Congreso de la República favorece la designación de don Alejandro Maldonado Aguirre como vicepresidente de la República. El vicepresidente Alejandro Maldonado, además de ser designado por un amplio consenso, favorecerá con su experiencia, conocimiento y profesionalismo un ejercicio responsable, serio y democrático del despacho vicepresidencial. Pido a todos los sectores no solo el respeto por su investidura, sino todo su apoyo, que favorezca su gestión para retomar las agendas necesarias y pendientes que deberán ahora enfocarse en cumplir con nuestros objetivos de gestión gubernamental. Deseo reafirmar nuestro compromiso con los ciudadanos de alentar, estimular y propiciar y sujetarnos al imperio de nuestra Constitución y las leyes aplicables para la total consolidación de nuestra institucionalidad democrática y representativa, y para esto pido el apoyo de todos los sectores del país, políticos, empresariales, académicos, iglesia, es decir, de todos aquellos que quieran acompañarnos en el esfuerzo para
fortalecer y profundizar nuestra democracia. Como ciudadanos debemos de complacernos que el debido proceso, los consensos y la expectativa de la gobernabilidad y la unidad nacional ha funcionado. Ahora corresponde encauzar toda la expectativa ciudadana hacia consensos que faciliten una necesaria reforma del Estado que entre sus objetivos establezca más y mejores controles para la prevención y el combate a la corrupción, la promoción de la absoluta transparencia en la gestión pública y la probidad. Hago un llamado a la sociedad para que continúe prevaleciendo la actitud y opinión ciudadana de forma pacífica, respetuosa y sobre todo democrática, como hasta el día de hoy ha sido, poniendo nuestra mirada en un proceso electoral que nos llama a la reflexión, al debate y eventualmente al ejercicio de nuestro voto. Finalmente, reitero mi compromiso y determinación por asegurar todas y cada una de las garantías constitucionales para libre ejercicio de los derechos ciudadanos en el marco de nuestro proceso electoral vigente, convencido que como sociedad estaremos a la altura y con la madurez necesaria para seguir afrontando nuestros desafíos de nación. Doy la bienvenida al nuevo vicepresidente y le pido que juntos trabajemos en beneficio de nuestra querida Guatemala. Muchas gracias, don Alejandro. Bienvenido. Como es costumbre, señor presidente, los periodistas han acordado 2 series de preguntas. Antes vamos a escuchar al vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, por favor. Señor presidente de la República de Guatemala, ilustres miembros del gabinete de gobierno, señoras, señores de la prensa. Asumo la vicepresidencia de la República por 2 consecuencias determinadas en la Constitución. La potestad del presidente de la República de proponerle al Congreso una terna para que sustituyera la vacancia ocurrida. Y segundo, la potestad del Congreso de la República de designarme por una decisión soberana. En esos parámetros de la legalidad constitucional, asumo formalmente, pero además con la convicción que debo de servir, de prestarme concurso para que el gobierno de la República funcione dentro de la institucionalidad guatemalteca, con todo respeto para todos, respeto para el pueblo de Guatemala, respeto para sus instituciones y respeto para el gobierno popularmente electo. Espero en el futuro tener comunicación frecuente con la prensa y con otros medios de comunicación social y de expresión del diálogo ciudadano. Y por ahora, solo invoco ante ustedes un historial político de hace como 65 años de edad que empecé siendo un estudiante, y luego mis 50 años de ejercicio profesional, recordando muchos estadios de esa vida.
Anecdóticamente contaba yo al presidente de la República que la primera vez que yo entré a esta casa, entré por la puerta ancha, teniendo 18 años de edad, y a compartir la mesa del presidente de la República, yo como dirigente juvenil. Ahora lo hago también por la puerta ancha de la legitimidad constitucional de un gobierno constitucional. Quedo a disposición del pueblo y solo tengo un anhelo: al entregar mi cargo, poder decir no solo labor cumplida, sino mi conciencia limpia y tranquila. Muchas gracias. Periodistas han acordado hacer 3 preguntas al señor presidente y luego 3 preguntas al señor vicepresidente. Comenzamos con las preguntas al señor presidente. Periodista Elsa Cabria, de Interactivos Nómada. Hola, muy buenas tardes, presidente. El Partido Patriota hoy en la mañana en el Congreso, entre sus razonamientos para valorar por qué era importante elegir al actual vicepresidente, era su papel estabilizador en el Gobierno. Vistas las movilizaciones del próximo 16 de mayo que se mantienen, ¿considera usted que el nuevo vicepresidente representa el clamor popular que exige una ruptura total con los poderes tradicionales del empresariado? Y si sí, ¿por qué? Gracias. ¿Que si representa, dice? Sí, representa. El clamor popular que exige una ruptura con los medios, con los poderes tradicionales del empresariado. Bueno, miren, primero que nada, ya lo dijo el señor vicepresidente, es legítima y cumpliendo con todos los procesos y lo que establece la Constitución Política de la República, como don Alejandro Maldonado Aguirre fue electo y designado como vicepresidente de la República. Yo le diría que él no responde a ningún sector y él lo acaba de manifestar, responde a la población, se debe, y él lo acaba de decir, al pueblo de Guatemala. Creo que en este momento, más que ver sectores, y es lo que yo acabo de hacer un llamado a todos los sectores, no a un sector en específico. Creo que en este es un momento complejo en el cual todos los sectores de la sociedad guatemalteca debemos de estar unidos y debemos de ver hacia adelante cómo no solo logramos mantener la institucionalidad de nuestro país, sino además de eso fortalecer los procesos, tanto unos que ya están caminando como otros procesos que tendremos que iniciar para lograr cambios importantes y fortalecer y profundizar el sistema democrático en nuestro país. Ana Lucía Morales, de Guatevisión. Presidente, buenas tardes. Sin duda alguna, Alejandro Maldonado no fue su primera opción ante el cambio que se dio con el ministro Carlos Contreras, también desistió el diputado Oliverio García. ¿De qué manera se dio este nombramiento? ¿Cómo se logró el acuerdo? ¿Esto se dio por alguna presión de algún sector o también se habla la presión del gobierno de Estados Unidos? No, para nada. No, mire, aquí presiones de ese tipo nosotros lo hemos manifestado. Nosotros aceptamos recomendaciones, pero no hemos aceptado presiones. No hay presión del sector privado, no hay presión de la Embajada de Estados Unidos. El proceso se dio de una forma, yo diría, lo más abierto posible. Cuando se empezó a hablar, y a eso se responden los cambios, cuando se empezó a hablar de que posiblemente podía darse un problema legal con la postulación en la terna de Carlos Contreras por ser ministro, quisimos agilizar ese proceso. Hablé con el ministro Carlos Contreras y él no tuvo ningún problema en decir que se retiraba para facilitar que el proceso se pudiera dar en el Congreso de la República. Luego de eso es que se incluye al diputado Oliverio García. Cuando vemos que no logra haber algún consenso dentro del mismo Congreso de la República, y ayer en la tarde el diputado Oliverio García y me llama, me dice: presidente, si le facilito el problema, presento mi renuncia.
en búsqueda de un acuerdo, de un consenso, y nosotros tuvimos también la flexibilidad para poder recoger esa renuncia, para poder agradecerle y buscar un nombre que lograra aglutinar y que tuviera los consensos necesarios. Ahí es donde sale el nombre del ahora vicepresidente de la República, don Alejandro Maldonado Aguirre. Así que no responde a ninguna presiones, no responde a ningún grupo en particular, y quiero ser enfático en esto. A mí no me vino a hablar absolutamente nadie por don Alejandro Aguirre. Lo que hicimos fue tratar de recoger diferentes opiniones y de buscar un consenso que facilitara en el Congreso de la República la votación, lo cual se logró el día de hoy, cuando vemos que son 115 votos los que se dan para que él sea designado como vicepresidente de la República. Pregunta el periodista Carlos Álvarez, de Prensa Libre. Señor presidente, vicepresidente, ministros, buenas tardes. Si bien es cierto, usted en su primera intervención mencionó que pide el apoyo de diversos sectores para el señor vicepresidente, ya hace algunos minutos pues hay algunos comentarios que dicen que la elección del señor vicepresidente Maldonado no fue la mejor, debido a las decisiones que ha tomado en la Corte de Constitucionalidad. Para poner un ejemplo, pues mencionan sus decisiones por retrotraer el juicio de genocidio contra Efraín Ríos Mon, dejar en firme la elección de la Corte Suprema de Justicia y también el del salario diferenciado. Mire, comentarios van a haber muchos. Que el 100% de la población esté de acuerdo con una persona, o que los 158 diputados hubieran votado a favor del vicepresidente, hubiera sido muy difícil. Pero las normas y lo que establece la Constitución de la política, la Constitución Política de la República, es muy claro, es mayoría simple, con 81 votos, o con 80 votos que hubiera alcanzado don Alejandro, hubiera sido designado como vicepresidente de la República. Tuvo 115 votos. Y eso lo que nos muestra es que es un amplio consenso el que se logró dentro de los representantes de los guatemaltecos en el Congreso de la República, para hacer no solo cumplir con la Constitución, sino para darle un sustento muy fuerte a través de esos 115 votos para que él pueda asumir la vicepresidencia de la República. Ahora, que estemos buscando que los 15 millones de guatemaltecos vamos a estar de acuerdo, habrán algunos que no. Habrán algunos que harán ese tipo de comentarios, pero yo lo que le puedo decir es que como presidente de la República no solo me siento contento, sino me siento dispuesto a seguir a trabajar con don Alejandro Maldonado Aguirre como vicepresidente de la República. Le tengo respeto, conozco su trayectoria, habrán decisiones que él ha tomado y esas decisiones están dentro de la ley, y por supuesto habrán algunos que no les gusta, pero en este momento vuelvo a hacer el llamado, es a unirnos y a trabajar juntos por el país, a emprender las reformas que sean necesarias, porque Guatemala tiene que salir adelante. Entramos a la serie de preguntas para el señor vicepresidente. Participa la periodista Carmen Quintela de El Periódico. Buenas tardes, señor vicepresidente. Mi pregunta es, ¿rescindirá el contrato de 22.8 millones firmado por AMSA para la limpieza del lago de Amatitlán? Si revisará el trabajo de la ex vicepresidenta y presentará denuncias si encuentra anomalías. Y por último, si cree que representa la unidad nacional. Varias preguntas y voy a tratar de contestarlas en su orden. Yo no tengo la potestad de rescindir contratos, porque esos son contratos de gobierno y deberán de seguir el curso correspondiente. Y no solo ese, sino cualquier otro contrato que tenga cuestionamientos y que no haya seguido un curso adecuadamente, se tendrá que rescindir. Y para eso existe también la necesidad de contar con este dictamen vinculante para nosotros de una Contraloría General de Cuentas. En otro aspecto que voy a saltar, evidentemente, si a mí se me va a juzgar por las decisiones que toma la Corte de Constitucionalidad, le diré que la Corte es un cuerpo colegiado y que las decisiones se toman conjuntamente. Cierto que en algunas oportunidades hay votos disidentes, razonados, pero yo pregunto, ¿en dónde, en qué parte del mundo me pueden citar un solo tribunal
que pueda obtener sus resoluciones por unanimidad. Es cierto que los hay, pero en los países totalitarios, donde los jueces están al servicio de una consigna política o de un dictador. En cuanto al contenido, mi gran amigo, que yo respeto siempre, el columnista de Prensa Libre, el más veterano de los periodistas, escribió un artículo, dice: la sentencia de la Corte de Constitucionalidad es un libro. Y lo dice él con su autoridad de jurista, Luis Morales Chúa. Dice, es un libro. Lo lamentable es que no lo han leído, porque todos van al por tanto, es decir, a la parte decisoria, pero las sentencias, si no tienen una fundamentación, no valen nada. Las sentencias que solo dicen sí o no son cabalmente las de los países totalitarios. Pero cuando hay un debido proceso, hay un debate, hay un análisis y hay juristas para examinarlos, esas sentencias tienen que llevar su fundamentación. Y aquí es donde yo creo que lo que me hubiera correspondido como miembro de la Corte de Constitucionalidad, lo digo ahora, ¿de dónde han inventado que la Corte de Constitucionalidad ha anulado una sentencia y de que la Corte de Constitucionalidad haya calificado y tipificado un delito? Por favor, eso no existe. La Corte de Constitucionalidad resolvió acerca del debido proceso legal, a quien toda persona tiene un derecho elemental. Dijo un jurista, el día que los jueces tengan miedo, la sociedad no puede dormir tranquila y la Corte no puede dictar sus fallos por criterios de opinión o avalanchas mediáticas o de otro tipo. Tiene que ser estrictamente apegada a derecho. Y siempre he dicho yo, hay muchos que creen que la Corte de Constitucionalidad es la Corte celestial, cuya instancia es definitiva. Pues no es cierto. Sobre de la Corte de Constitucionalidad está la convencionalidad de derechos humanos y nadie ha acudido a impugnarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque van a fracasar, porque las sentencias de la Corte están apegadas a derecho. La perspectiva jurídica que se tenga, esa es diferente, pero no hay tribunal del mundo democrático desde hace 200 años que no tenga a veces discrepancias de sus magistrados, que unos valoran de un modo y otros de modo distinto. Pero la dignidad de los magistrados no se menoscaba, menos cuando es cuestionada sin autoridad por analistas que no profundizan el tema, sino solamente se van al temperamento o a la sensibilidad que un caso despierte. Y yo diré que el magistrado ponente que dictaminó la invalidez constitucional de la candidatura del Río Montt fui yo. Así fue, y no pudo participar porque la ponencia mía fue la que la Corte avaló, con un voto razonado disidente, por cierto. Por eso digo, no hay cuestión personal, ni preferencial, ni política, ni ideológica, ni religiosa. Lo que hay en las decisiones de la Corte de Constitucionalidad es una valoración de las normas, principios que tiene la Carta Magna. Pero yo creo, y lo saben ustedes bien, son principios de una amplitud que todos tenemos que acomodarla, adjudicarla a los elementos fácticos que funcionan en cualquier impugnación. Disculpen que me haya extremado, me está traicionando mi temperamento magisterial otra vez, pero les prometo que la próxima vez seré más puntual. Muchas gracias. Pregunta el periodista Edgar Quiñones de Telediario.
Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señor vicepresidente y señores ministros. Mi pregunta para el vicepresidente. El CONACON y el ACOPRED son dos de las comisiones que son propias de este gobierno. Sin embargo, en los últimos días han sido dos de las comisiones que más señalamientos han tenido, sobre todo pues por los conflictos de corrupción que se han desatado en el Estado. ¿Qué va a pasar con la CONACON y la ACOPRED, señor vicepresidente? ¿Van a tener una reestructuración o van a desaparecer? No, indudablemente antes de decidir extinguir una entidad hay que analizarla, valorizarla y discutirla. Y yo me propongo también tener equipos de refresco a nivel de decisión política para que iluminen con sus investigaciones y su estudio la solución más viable. Pero les quiero decir, nada está escrito en piedra y ninguna institución del Estado puede mantenerse incólume, excepto la Constitución y las leyes constitucionales, que son 4. Pero sí quiero decir que el diálogo está abierto y la aportación bien recibida, de suerte de que a nivel de la vicepresidencia y dentro de mis competencias como parte de la estructura del organismo ejecutivo y colaborador estrecho de la Presidencia de la República, desde luego estoy dispuesto al análisis, discusión y recomendaciones pertinentes. Muchas serán reformas legales, otras serán reformas estructurales y se tomará la decisión en su momento. Participa ahora el periodista Manuel Vega de Interactivo Soy 502. Muy buenas tardes a todos, vicepresidente. La pregunta es, ¿cuáles serían los cambios puntuales en el personal de vicepresidencia, incluyendo a sus secretarios? Y la segunda es, si usted está dispuesto a hacer público su declaración patrimonial. Lo primero, como les he advertido, no es mi propósito entrar con el tractor barriendo las instituciones. Desde viejos tiempos en que fui ministro de Educación, que ya hace tiempo, nunca le quité su empleo a ningún trabajador que no haya sido por causa justa. Desde luego, en el nivel de decisión política se pondrán y se harán cambios. Aprovecho para decirles que ha aceptado el nombramiento de secretario de la vicepresidencia, don Fernando Leal Esteves. Es un hombre honorable que conozco yo desde hace mucho tiempo. En cuanto a lo de la declaración de probidad, tenemos la ley que lo regula y yo voy a hacer algo muy personal. Voy a hacer mi cierre en la Contraloría de Cuentas por mi gestión en la Corte de Constitucionalidad y voy a hacer la nueva declaración de inicio en este periodo. Voy a tomar 2 copias auténticas y fidedignas de la, y una se la voy a llevar a la Fiscal General de la República y otra se la voy a llevar al comisionado de la CICIG, para que ellos lo tengan en sus manos y si encuentran algo anormal, están facultados para hacer cualquier denuncia. Pero tampoco voy a exponer a mis hijos y a mi esposa de bienes que no tengo cuantiosos para que sean objetos de extorsión y de chantaje. Agradecemos al señor presidente, al señor vicepresidente, así como a los miembros del gabinete de gobierno, su comparecencia, y a ustedes, señores representantes de los medios de comunicación nacional e internacional. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Ha finalizado la conferencia de prensa en donde ha estado presentes el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, y el nuevo vicepresidente de la República, Alejandro Maldonado Aguirre, dando declaraciones a la prensa nacional e internacional y al pueblo de Guatemala. Ya ha quedado entonces formalmente instalado en Casa Presidencial el señor vicepresidente.